¿Por qué la caja negra de Darwin? ¿Por qué se empezó a hablar de este tema? De hecho, la caja negra de Darwin es el título de un libro escrito por Michael J. Behe, que es un bioquímico norteamericano, profesor en la universidad. Él es católico, pero él es uno de los principales proponentes del movimiento del diseño inteligente. Y escribió este libro, que se titula precisamente así, La caja negra de Darwin, que curiosamente está traducido al español. No solo está en inglés como la mayoría de los libros de diseño inteligente. Y él dice que las células vivas que constituyen nuestro organismo y todos los organismos de los seres vivos, animales, vegetales, bacterias, hongos, etc., esas células vivas eran en la época de Charles Darwin, el autor del El origen de las especies, eran como cajas negras. No se sabía lo que tenían dentro. Darwin, en su época, la tecnología científica de la época en que Darwin escribe su libro, los microscopios que había en aquella época no permitían observar lo que había dentro de la célula. Entonces, para Darwin y para sus contemporáneos, la célula era como una gotita de grasa, una gotita de aceite, con un núcleo, algo más pequeñito, más oscuro en su interior, pero nada más. No se sabía nada de mitocondrias, de orgánulos, no se sabía nada de retículo endoplasmático, aparato de Golgi, de todas las estructuras del ADN, no se sabía nada. ¿Darwin habría propuesto su teoría de la evolución de las especies hoy, con lo que sabemos de la célula? La caja negra de Darwin se destapó. Hoy tenemos microscopios electrónicos que consiguen más de 1 millón de aumentos. Hoy tenemos aparatos incluso casi para fotografiar los átomos que constituyen la materia. Y la caja negra de Darwin que se ha destapado, dice Michael J. Behe, demuestra no evolución ciega, sino inteligencia que sabe dónde va. Eso es lo que él explica precisamente en ese libro. En este libro, que como digo, repito, está traducido al español. En la época de Darwin era muy fácil creer en la evolución, en el sentido de que en los charcos de agua, con diferentes elementos químicos, por casualidad, por azar, las fuerzas de la naturaleza, los rayos, las condiciones químicas, de presión, de temperatura, podían hacer que la materia inorgánica, los elementos químicos como el nitrógeno, el fósforo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, estos elementos químicos se combinasen entre sí y formaran moléculas orgánicas, como la glucosa, como los hidratos de carbono, los glúcidos, como los lípidos, las grasas, como las proteínas, o como los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esto es lo que se pensaba, que de la materia muerta podía surgir la materia viva, la materia que nos constituye a nosotros hoy. El tema parecía simple. Los átomos se juntan entre sí, forman moléculas cada vez más complejas, hasta que aparece la primera célula, por casualidad, y esta célula, no sabemos cómo, adquiere capacidad reproductora y empieza a duplicarse, a hacerse más compleja, constituir tejidos, constituir órganos, hacer organismos, seres vivos, y de ahí la evolución generaría todas las especies que existen en la actualidad, hasta el propio ser humano. Aquellos microscopios rudimentarios pasaron a la historia. Hoy ya, como digo, sabemos mucho más que en el siglo XIX, porque hemos entrado en las entrañas de las células. ¿Y qué vemos? Pues vemos
con el microscopio electrónico cosas maravillosas. Cosas, queridos amigos, que no se han podido formar al azar. Este es uno de los grandes problemas que tiene planteada hoy la ciencia. ¿De dónde viene la información necesaria para fabricar todas estas máquinas moleculares, microscópicas que hay dentro de las células vivas? ¿De dónde viene toda esa información? ¿Acaso la no información, el desorden, el azar, puede generar orden? ¿Puede generar complejidad? ¿Puede generar información sofisticada? No. Nuestra experiencia como seres humanos es que la información proviene siempre de una mente inteligente. El que hace un programa de ordenador es un ingeniero informático. El que hace un programa de ordenador, por muy complicado que sea, es un juguete comparado con una célula viva. Es un juguete de niños. ¿Quién ha hecho la célula viva? ¿Qué ingeniero se ha atrevido a hacer la maquinaria molecular que hay en las células vivas? Nosotros estamos convencidos de que solo hay uno que pudo hacer eso. Y ese uno se llama Dios. No se llama ET. No son los extraterrestres que vinieron mediante una panspermia a sembrar la vida, las semillas de la vida en nuestro planeta. Se llama Dios. Pero hay gente que está dispuesta a creer en ET antes que en Dios, desgraciadamente. La célula hoy es como una fábrica, con una serie de funciones, de mecanismos. Es como una fábrica con un equipo directivo, con unas maquinarias, con unos obreros, con unos transportes, con un procesamiento. Otros comparan la célula con una ciudad, con toda una serie de complejidad propia de una ciudad. ¿Cómo pudo surgir esa complejidad por solo la química y la física? Es razonable pensar que alguna inteligencia diseñó las células a escala microscópica. Y como digo, en el libro de Michael J. Behe, que ustedes pueden conseguir, seguramente en las librerías se puede conseguir todavía, es un ejemplar que es un libro que se publicó hace algunos años, pero todavía se podría conseguir. Al llegar al final de este libro, dice Michael J. Behe en la página 310, ninguna defensa sustantiva, no nos queda ninguna defensa contra lo que parece una extraña conclusión, que la vida fue diseñada por un agente inteligente. Esto constituye una conmoción para nosotros en el siglo XX. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que la vida deriva de simples leyes naturales. En la escuela, en el instituto, en la universidad, se nos ha enseñado a pensar así, que la vida procede de las leyes de la naturaleza. Pero nunca nadie nos ha dicho que la vida es tan compleja que no puede proceder de las simples leyes de la naturaleza. Se necesita mucho más. Y eso hoy se empieza a decir en voz alta en el mundo de la ciencia. Sigue diciendo Michael J. Behe, la humanidad supo resistir el hecho de que el centro del firmamento se desplazara de la Tierra hasta más allá del Sol. También resistiremos la apertura de la caja negra de Darwin. Lo resistiremos, ya veremos cómo. El origen de la vida sigue siendo un gran misterio no resuelto de la ciencia actual. Se ha estudiado mucho cómo pudo aparecer la vida por evolución. Y hay muchas teorías que pretenden explicarlo, pero ninguna teoría tiene una aceptación universal. Ninguna teoría acerca del origen de la vida goza de un consentimiento generalizado entre los científicos del mundo. Primero se empezó a proponer la generación espontánea de la vida. Después se habló de la autoorganización de la materia. Más tarde,
Algunos, como Watson y Crick, los que fueron descubridores de la estructura helicoidal de la molécula de ADN, no creían en Dios, pero creían que la vida había venido del espacio, había venido de otros lugares. Más tarde se empezó a hablar de la evolución química y, por último, cuando hemos visto que todas estas explicaciones, aunque todavía se sigan creyendo, pero no han explicado el origen de la vida, la única alternativa que nos queda es la creación especial de la vida, la creación por parte de un ser inteligente. ¿Qué es la generación espontánea? La generación espontánea se creyó prácticamente hasta el siglo pasado, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, y se pensaba que allá, en aquel ambiente en el que hay materia orgánica en putrefacción, ropa sucia, desperdicios orgánicos, allá en ese ambiente, en esos lugares, los seres vivos aparecían de manera espontánea. Donde había ropa sucia, si lo dejabas con tiempo, podían nacer ratones, o moscas, o mosquitos. Aparecen en lugares donde hay materia orgánica en descomposición. Esto se creyó hasta que Pasteur descubrió que esto no era así. Los microbiólogos se dieron cuenta de que esto no podía ser de esta manera. Y entonces se hicieron toda una serie de experimentos que se comprobó que realmente había moscas, porque antes habían venido sus madres, las madres de las moscas, y habían puesto los huevos en la ropa sucia. Y las larvas que habían nacido en esa ropa después generaban más moscas. No era porque la materia generase moscas o generase ratones, sino porque previamente se había introducido los huevos. La autoorganización de la materia. Esta es la segunda hipótesis. Se pensaba que habría alguna fuerza misteriosa en los seres vivos que hacía que los átomos de la química se uniesen de una determinada manera para formar moléculas más complejas, más sofisticadas y así aparecer la vida. Pero lo cierto es que no se ha encontrado en la materia orgánica nada especial que sea capaz de convertirla en materia orgánica. Hay muchas hipótesis, pero ningún hecho demostrado. Las leyes físicas y químicas no pueden crear la información que necesita la vida. Ha sido como un callejón sin salida para los investigadores. El tema del origen de la vida no ha conducido a nada positivo para que demuestre la evolución de la misma. La panspermia dice que en algún meteorito de esos que impactan, que han impactado sobre la Tierra, sobre nuestro planeta a lo largo del tiempo, quizá en alguno de estos meteoritos espaciales podían haber bacterias, microorganismos que viajaran y que llegaran a la Tierra y sobrevivieran, y eso diera lugar a toda la evolución, es decir, ya células hechas. Pero esa teoría, desde luego, tampoco se ha podido demostrar. Es decir, son teorías que si no se pueden demostrar en la práctica, pues no sirven para nada. De ahí la urgencia y el interés que tienen algunos científicos por encontrar vida en Marte, o por encontrar vida en Titán, o por encontrar vida en algún otro planeta, incluso fuera de nuestro sistema solar, porque si hay vida, aunque sea microbiana, pues eso demostraría que realmente la vida florece por evolución, por casualidad. Pero lo cierto es, queridos amigos, que hoy por hoy, a pesar de los esfuerzos que se hacen por lograrlo, no se ha encontrado vida en ningún lugar fuera de la Tierra, y mucho menos vida inteligente. Los experimentos de la evolución química, el más famoso es el experimento Miller-Urey de los años 50, todavía se sigue estudiando en los libros de texto de nuestros alumnos, de los adolescentes.
Pero realmente, ¿qué supuso el experimento de Miller-Urey? Consiguió crear, mediante descargas eléctricas, mediante una trampilla, mediante una serie de productos químicos que se le añadieron, pues se dio lugar, aparecieron aminoácidos. Saben ustedes que los aminoácidos son los eslabones de las proteínas. Una proteína es como un collar de perlas, cada perla es un aminoácido. Hay aminoácidos de 3 carbonos, pero hay aminoácidos que tienen 7 carbonos. Bien, los experimentos de Miller jamás sobrepasaron los aminoácidos de 3 carbonos. Por supuesto, jamás se obtuvo una proteína. Eso ni pensarlo, una proteína. Es decir, se le dio mucho bombo a aquellos experimentos, pero hoy, después de todo el tiempo transcurrido, sabemos que mediante bombardeo de productos en el laboratorio no aparece ninguna proteína nueva, no aparece ningún ácido nucleico, por supuesto no aparece ninguna célula. Hoy se habla mucho de crear vida en el laboratorio y hay anuncios en periódicos, en prensa, que nos dicen «se ha creado vida en tal laboratorio». Y cuando usted estudia, analiza un poco más qué es lo que se ha hecho, descubre que lo que se ha hecho es tomar células que ya existían y cambiar trozos de su ADN, cambiarle cositas para que produzcan algo que nos interesa, insulina, productos para enfermos, pero no es que se haya creado vida en el laboratorio, lo que se ha hecho es manipular la vida que ya existía para crear lo que a nosotros nos interesa. Las células tienen, como digo, muchos más aminoácidos de los que se obtuvo con este experimento y nunca, por supuesto, se han obtenido los demás componentes de las células vivas. Además, en este experimento se asumió que la atmósfera de la Tierra primitiva no era oxidante como la actual, no tenía oxígeno, sino que era reductora, tenía hidrógeno, tenía otras sustancias. ¿Qué hubiera pasado si la atmósfera de la Tierra primitiva hubiera contenido oxígeno? Que los mismos productos, esos aminoácidos de 3 carbonos que se formaron, hubieran sido destruidos por el oxígeno. Los mismos elementos que hubiesen formado esas moléculas las habrían destruido por completo. Si hubiera habido oxígeno libre, no se habrían podido sintetizar esas moléculas orgánicas. Y por tanto se supuso que en vez de oxígeno lo que habría sería hidrógeno, metano, amoníaco, monóxido de carbono, etc. Pero estos elementos, si hubieran estado en presencia del oxígeno, pues hubiera sido del todo imposible. Si la atmósfera del pasado hubiera sido oxidante, la evolución química no habría sido posible. El químico evolucionista, el doctor Robert Shapiro, dijo: algunos escritores han dado por supuesto que todos los componentes de la vida se podrían formar con facilidad en experimentos tipo Miller y que estaban presentes en meteoritos y en otros cuerpos extraterrestres. Pero no es así. Y él es un evolucionista. No es así, reconoce. ¿Por qué durante tantos años los estudios sobre el origen de la vida han sido infructuosos? ¿Por qué no han dado buen resultado? ¿Será porque la vida no evolucionó al azar a partir de la materia inorgánica? ¿Será porque la vida fue diseñada inteligentemente? ¿Será porque alguien creó la vida? Quizá el autor de la vida. No lo sabemos, la ciencia sigue investigando, pero lo cierto es que llevamos ya muchos años investigando y el origen de la vida sigue siendo uno de los graves problemas de la ciencia actual. Si descartamos todos esos intentos, solo nos queda el de la creación especial. La enorme complejidad natural y la información biológica solo pueden venir de la inteligencia. Esto es lo que defiende el diseño inteligente.
Hay complejidad en todos los niveles de organización de la materia. Hay complejidad en el nivel subatómico. Los componentes de los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, tienen complejidad. Se comportan con arreglo a unas leyes, a unas normas. No se saltan, no se pueden saltar esas leyes. Si se las saltan, hay una hecatombe, hay una catástrofe. La pregunta es, ¿por qué la naturaleza viene empaquetada de esa manera? ¿Por qué viene con esas leyes tan sofisticadas? Y los átomos igual, y las moléculas, y los orgánulos de las células, las propias células, los tejidos de los seres vivos, los órganos, los aparatos, los sistemas, los individuos, las poblaciones, los ecosistemas, todo tiene complejidad. Una complejidad difícil de entender exclusivamente por parte del azar. Hay una complejidad inherente a la vida y nadie sabe lo que es la vida. Se ha intentado definir lo que es la vida. Hay muchas definiciones de la vida, pero en el fondo la vida es un fenómeno filosóficamente incomprensible. ¿Por qué unas moléculas están muertas, son inertes, son inorgánicas, y por qué otras están vivas, aparentemente con los mismos elementos? Con los mismos elementos químicos dispuestos de otra manera, unas moléculas están vivas y las otras no. ¿De dónde viene tanta complejidad? Alguien que no hubiera visto nunca un automóvil, por ejemplo, podría pensar que el automóvil se mueve por el viento o que el automóvil lleva dentro un caballo o un antílope que lo mueve. Alguien que no hubiera visto jamás un auto. Pero si se destapa ese auto, si se abre el motor, pues se descubre que alguien ha tenido que hacer ese motor. Alguien ha tenido que diseñar el motor del auto para que se mueva. Pues igualmente la bioquímica ha abierto la célula, ha abierto el motor de la célula y ve que ese motor no se ha podido hacer solo, que hay ahí la necesidad de un diseño inteligente. Les voy a mostrar en un video, si son tan amables de poner el primer video que aparece aquí, un video que habla de una molécula muy abundante dentro de las células que se denomina con 3 siglas, ATP, adenosín trifosfato. Es una molécula muy singular. Esta molécula es como un motor extraordinario. La anterior. Okay. Pueden bajarle el volumen. Pueden quitarle el volumen que la comento. Bien, aquí están viendo cómo viajamos como en una nave espacial al interior de una célula. Esto es la membrana de la célula y estas estructuras que aparecen aquí son las moléculas de ATP sintasa. Fíjense que estos rayos son los ejes, es el esqueleto de una célula y aquí son las mitocondrias. Estos orgánulos son mitocondrias que están caminando por uno de estos ejes del esqueleto celular. Si entramos dentro de una mitocondria, observamos que la mitocondria está formada por muchas moléculas, por muchas estructuras circulares. Y entre esas estructuras circulares aparecen esto que parecen los tapones de botella por fuera, pero por dentro tienen toda una estructura. Es como un motor que gira muy lentamente, pero este motor no usa gasolina, no usa gasoil, no usa un combustible. El único combustible que usa son protones, son moléculas de hidrógeno.
es decir, átomos de hidrógeno que entran, van entrando y van haciendo que gire el ATP, toda la molécula. ¿Y por qué entran? Entran porque el ADN, ácido desoxirribonucleico, aquí viene, se introduce en estos huecos, llega el ADP, se introduce y la molécula siguiente, este ácido fosfórico, se une al ADP y lo convierte en ATP. Aquí ya sale un ATP formado. Viene un ADP, se une el otro y sale otro ATP formado. Esto está ocurriendo millones de veces por segundo dentro de todas las células de nuestro cuerpo. Es una máquina. Si nosotros pudiésemos conseguir energía simplemente con átomos de hidrógeno, no habría pobres en el mundo. Todo el mundo tendría alimento. Esto lo están haciendo las células desde que Dios las creó. Es algo maravilloso, hermanos. ¿Cómo se ha podido formar estas estructuras tan sofisticadas que funcionan con una energía que todavía no hemos alcanzado a aplicar, pero que está funcionando desde la noche de los tiempos? Funciona sin parar, de día y de noche, dentro de las mitocondrias de nuestras células. Tenemos trillones de células en nuestro cuerpo y por lo tanto mitocondrias por célula debe haber cientos de mitocondrias como esta, generándonos energía. ¿Para qué sirve la molécula de ATP? Para darnos fuerzas para vivir. Es la energía que nos mantiene vivos. Ese es el ATP. Es nuestro combustible. Todos los alimentos que tomamos, sean cárnicos, sean vegetales, sean del tipo que sean, se convierten en ATP. Y el ATP mueve todo nuestro cuerpo. Hay muchos ejemplos de orgánulos y funciones biológicas que demandan un diseño inteligente. No solo lo que hemos visto, sino, por ejemplo, el órgano de la visión, los ojos. Cuando uno se fija en los ojos de los seres vivos, descubre maravillas difíciles de explicar. Charles Darwin, en El origen de las especies, escribió: «Parece absurdo de todo punto, lo confieso espontáneamente, suponer que el ojo, con todas sus inimitables disposiciones para acomodar el foco a diferentes distancias, para admitir cantidad variable de luz y para la corrección de las aberraciones esférica y cromática, parece imposible que el ojo pudo haberse formado por selección natural». O sea, el propio Darwin dudaba de que un órgano tan complejo como el ojo humano hubiera podido producirse por evolución. Sin embargo, hoy los evolucionistas dicen, bueno, quizá el ojo empezó como una célula capaz de captar la luz, de un gusano, de un nemátodo. Después se transformó en el ojo que tienen ciertas almejas, ciertos moluscos. Después se convirtió en el ojo de cefalópodos, de pulpos o de caracoles, y así poco a poco, poquito a poquito, hasta llegar al ojo humano. Pero hermanos, una cosa es imaginar historias evolutivas y otra muy diferente, demostrarlas en la realidad. Es fácil imaginar historias, pero es mucho más difícil, porque los ojos de cada una de estas especies están formados por sustancias químicas completamente diferentes. No se puede pasar de un ojo de un gusano a un ojo de un caracol, porque las sustancias químicas son completamente diferentes. No se puede hacer una graduación evolutiva. Hay saltos imposibles de realizar. Esto es lo que explica el doctor Vigi en su libro. La bioquímica, el estudio de la química de los seres vivos, es un importante reto a Darwin. Y esto es algo que hoy lo estamos descubriendo. Y es lo que predica el diseño inteligente. Por eso muchos biólogos ateos están hoy tan enfadados. Por eso Richard Dawkins no soporta a los cristianos. Y dice que se burlen de los cristianos, que ridiculicen a los cristianos en las aulas de las universidades,
en el metro, en el bus, donde sea. Cuando haya un cristiano, ríanse de él, mófense de él. Eso es lo que predica Richard Dawkins. Claro, no se le ocurre ir a predicar nada en contra de los musulmanes cuando viaja a Arabia. Allí se calla. Quizá no le dejarían salir, ¿verdad? Se quedaría en Arabia para siempre. Pero se atreve con los cristianos. ¿Por qué será que todo el mundo se atreve con los cristianos? ¿Será porque los cristianos queremos imitar a Jesús y poner la otra mejilla en vez de hacer justicia? Bien, esto lo vamos a... Fíjense en los ojos de esta almeja. En España les llamamos las vieiras o las conchas de peregrino. Esos ojos que parecen tan sencillitos, tan simples, que aquí se ven como bolitas azules. Cada bolita es un ojo, pero es un ojo que detecta imágenes sumamente perfectas. Tienen 200 ojos, las vieiras, que funcionan como un telescopio, como uno de los modernos telescopios para estudiar el espacio, con espejos móviles que enfocan y desenfocan la luz. Estos ojos son mucho más complejos que los telescopios humanos. ¿Cómo pudo un proceso ciego, materialista, sin conductor ni meta, ser más inteligente que los ingenieros actuales? Los modernos telescopios imitan la tecnología de estos moluscos. La foto de la izquierda son placas cuadradas de una proteína que se llama beta-guanina, que está presente en los ojos de estos moluscos. Sin embargo, fíjense en la foto de la derecha, eso es un telescopio moderno para estudiar el espacio. También está formado por placas diferentes, inspirado en los ojos de estos animales. Pero resulta que las vieiras los usaban mucho antes de que el hombre los descubriera. Las arañas pavo real de Australia, ¿cómo tienen los ojos? Son arañas pequeñitas, muy pequeñitas, solo miden 5 milímetros y tienen 8 ojos que le permiten ver casi 360 grados. Los 2 ojos mayores son tan agudos como los ojos humanos, por lo tanto se forman imágenes muy nítidas. Pueden lanzarse sobre una presa, igual que hacen los gatos, y atraparla, porque tienen una visión en 3D perfecta. Su cerebro es como una semilla de mostaza. ¿Se acuerdan de las semillitas que habla la Biblia? Su cerebro es tan chiquito, pero ellas son capaces de hacer grandes proezas. Son simples estos ojos. Bueno, están diseñados para ser eficaces en el ambiente y el estilo de vida en que viven estas arañas. Cazan moscas al acecho y una de las varias capas de su retina enfoca imágenes nítidas, mientras que otra enfoca imágenes borrosas, y ese mecanismo es el que le permite calcular las distancias con precisión. Las modernas cámaras de video o los ojos de los robots humanos, de los robots que se mueven, que calculan las distancias, están precisamente inspirados en los ojos de estas arañas saltarinas. Son como cámaras en 3D y los ingenieros se están inspirando en todos estos orgánulos tan sofisticados para llegar a sus conclusiones. Los ojos humanos son órganos irreductiblemente complejos, dice el doctor Behe. Eso significa que si se le quita una pieza, ya no sirven para nada, no pueden ver. Por tanto, tuvieron que ver desde el principio. Eso sería un órgano irreductiblemente complejo. Un cambio progresivo desde un ser unicelular, capaz de detectar solo cambios de luz, como un gusanito, hasta un ojo humano, es un camino demasiado largo que desafía la evolución. Y alguien me hablaba el otro día de por qué los ojos humanos producen lágrimas sentimentales. No se sabe de ningún otro animal, esto lo vamos a pasar un poquito por encima porque es entrar
en el tema de las cualidades del ojo. ¿Por qué los ojos humanos lloran cuando están tristes o cuando están alegres y producen lágrimas que tienen la cualidad de consolar? Se ha descubierto que en las lágrimas humanas hay unas sustancias que producen sensación de felicidad. Cuando uno está muy triste, esas sustancias te hacen dejar la tristeza. Y si lloras mucho, la tristeza se suaviza. Eso se ha descubierto recientemente. No se conoce de ningún otro animal que posea ese tipo de lágrimas. Lágrimas emotivas. ¿Cómo la evolución, cómo la selección natural ha podido crear un sistema de lágrimas emotivas en la especie humana que evidentemente no tiene ningún valor para la supervivencia de la especie, como decía Darwin? Esto es algo que desafía la teoría de la evolución. A pesar de parpadear unas 20.000 veces al día, el cerebro nunca ve un parpadeo involuntario. Nosotros nunca vemos cómo parpadeamos. El cerebro borra esa imagen, edita la imagen y la borra antes de que nosotros podemos verla. El blanco de los ojos, lo que se llama la esclerótica, es algo propio de los humanos. No hay ningún otro simio que tenga la esclerótica blanca. Los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, los bonobos tienen la esclerótica negra. Pero fíjense ustedes que cuando se dibuja o se reproduce a un Australopithecus, a un simio supuestamente prehumano en la línea evolutiva humana, siempre se le dibuja con las escleróticas blancas para darle más apariencia de humanidad, pero las tienen negras, los que ahora conocemos. ¿Cómo sabemos cómo era el color de los ojos de un animal que supuestamente murió hace mucho tiempo? El iris puede usarse como huella dactilar, eso ya lo sabemos hoy. La retina está formada por células extraordinarias. Por tanto, los ojos han sido señalados como órganos diseñados con propósito y que no son el producto de la casualidad. Hay muchos otros órganos así. Vigi se refiere al flagelo bacteriano. Este flagelo es propio de bacterias, de microbios que no se ven a simple vista, pero cuando uno se aproxima ve que es como un motor eléctrico, con un eje, con unas ruedas dentadas, con unos cojinetes, una estructura que parece el diseño de un ingeniero, pero está en las bacterias desde siempre, funcionando a la perfección. Lo mismo puede decirse de la cascada de coagulación de la sangre. ¿Por qué se coagula la sangre cuando nos cortamos y evita las hemorragias? Pues porque hay todo un sistema de mecanismos, de moléculas, que si solo fallara una, la persona se convierte en enferma, en hemofílica, y ya la sangre no se le coagula y puede morir sin darse cuenta. Este es un problema típico de los hemofílicos. Órganos que son difíciles de explicar por la ciencia moderna, como el escarabajo bombardero, que es capaz de emitir un líquido irritante y lo hace como una explosión cada vez que una lagartija se le acerca con intenciones no muy sanas, ¿verdad? Entonces él se defiende mediante este sistema. Hay un libro, El cuello de la jirafa, que creo que no está traducido al español. El autor escribe: la concatenación de acontecimientos que pudo haber conducido a la evolución de un proceso tan complejo, el del escarabajo, coordinado y sutil, está más allá de toda explicación biológica basada en un simple paso a paso, como propone la evolución. La menor alteración en el equilibrio químico derivaría inmediatamente en una raza de escarabajos inmolados por sus propias explosiones. ¿Cómo pudo ese órgano evolucionar poco a poco sin haber matado a las especies? Proteínas como las quinesias, que se han estudiado en las células nerviosas, en los calamares gigantes, se ha visto que hay unas proteínas que
recorren las neuronas, esto sería el esquema de una neurona, recorren los axones y transportan sustancias que nos producen la felicidad. Miren cómo funciona esta proteína, esta kinesia. Aquí tenemos otro ejemplo como el de antes, ahora tenemos otro video, este ya es el último. Sí, se le puede quitar el volumen, por favor. Las kinesias en realidad son como pies, como dos piernas de una persona que caminan arrastrando un órgano lleno de sustancias que van a influir positivamente en nuestro cerebro, en nuestras células nerviosas. Fíjense, estamos de nuevo acá, los ejes de la célula, igual que hemos visto antes, y aquí tenemos una cosa muy singular. Tenemos estos pies que vienen andando, estos piececitos de aquí, vienen andando por encima de este tubo. Este tubo es el esqueleto de la célula, pero resulta que el tubo se está construyendo con esta especie de ladrillos, de proteínas que se van pegando, y a medida que se construye el tubo, los pies avanzan con una especie de patas largas que transportan ese saco de sustancias para influir en el cerebro y producirnos la felicidad. Los momentos de felicidad se consiguen porque esas sustancias son transportadas por estas kinesinas, por estos pies. Fíjense ustedes cómo funciona esto. Toda esta bola, toda esta bolsa está llena de lo que se llama la sustancia de la felicidad de nuestro cerebro. Y eso tiene que llegar a un lugar determinado de la célula para vertirse al exterior y hacer su efecto. ¿Quién hubiera podido pensar que esas estructuras se han hecho solas? Por azar, por casualidad. Es algo que nos hace reflexionar, nos hace pensar mucho en que esto requiere una inteligencia de un ser superior. Eso está ocurriendo dentro de nuestras células nerviosas y de las células nerviosas de muchos organismos millones de veces. En muchas ocasiones está ocurriendo lo mismo. De manera que, ¿cómo se generó este mecanismo? ¿Por azar o por diseño inteligente? Tenemos en la naturaleza lo que se llama la biomimética, la ciencia que reproduce cosas que están en los seres vivos y se utilizan para la tecnología humana. Por ejemplo, crear refrigeración sin necesidad de crear, sin ventiladores, sin aparatos de aire acondicionado, simplemente mediante tabiques circulares que permiten la circulación del aire. Esto es algo que ya lo sabía, por ejemplo, Gaudí, cuando hizo la Pedrera en Barcelona. O tejidos para bañadores que imiten la piel del tiburón. O cinta adhesiva que imita las patas de los camaleones, que se pega a las paredes. O turbinas como las muescas de las aletas de las ballenas. O pinturas que repelen el agua como lo hace la piel de la flor de loto. O recolectores de agua de niebla y de humedad ambiental como la piel externa, el exoesqueleto de algunos escarabajos del desierto, o vehículos que funcionan mediante la fotosíntesis, mediante descomposición química. Hoy el ser humano ha conseguido construir máquinas tan pequeñas, nanomáquinas, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, y ha conseguido hacer máquinas como autos, como carros con 4 ruedas. Se han creado nanomáquinas capaces de taladrar, de perforar las células cancerígenas y de matarlas en 60 segundos. Estructuras que entran en la célula cancerígena y la destruyen. En el diámetro de un cabello humano caben 50.000 de estas máquinas. Imagínense ustedes si son pequeñas.
Pues bien, estas sencillas máquinas creadas por el hombre, las nanomáquinas, son como juguetes infantiles cuando se comparan con lo que funciona dentro de las células de los seres vivos. Son como cosas sencillísimas. Los seres vivos tienen complejidad muy superior. La cuestión es si los más brillantes científicos actuales lo único que han conseguido hacer son como juguetes sumamente simples. ¿Qué se requiere para hacer las nanomáquinas que existen dentro de las células de los seres vivos? Pues se requiere un diseño deliberado. Conclusión, hoy sabemos lo que Darwin no podía saber. En las células de los seres vivos hay almacenada una cantidad inconcebible de información. La información es algo inmaterial y no es una propiedad de la materia. La materia es incapaz de producir algo así como la información, pero la información solo puede crearla una inteligencia y una voluntad. El microbiólogo Louis Pasteur dijo: la vida solo puede venir de la vida. Solo uno puede decir: yo soy la vida. Ese uno, como ustedes saben, fue Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.